Bueno, aquí está el título, como ya lo indicaba Luis, que es Naturalismo, Nietzsche, Naturalismo, Normatividad y Nihilismo. Esta ponencia o lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy se circunscribe en el contexto más amplio, como ya ha quedado dicho, del trabajo de investigación de la tesis para la maestría, ¿no? La tesis de la maestría está circunscrita en el problema central para la interpretación de la filosofía nietzscheana, que es el problema del nihilismo, ¿no? Específicamente, lo que tiene que ver con la superación del nihilismo y cuáles serían los mecanismos, o bueno, no sé si el mecanismo sea una buena palabra, pero digamos las formas, las maneras, las estrategias argumentativas que Nietzsche utiliza a lo largo de su obra para bueno, presuntamente superar el nihilismo. Sin embargo, dentro de ese contexto, de esa investigación, lo que se pone en entredicho es precisamente la idea de que Nietzsche pretenda una superación del nihilismo. Al menos esa es la hipótesis, porque se parte de la presunción de que, bueno, de que la idea del nihilismo en Nietzsche es mucho más compleja que simplemente aquellas caracterizaciones que Nietzsche ha dado del mismo, en las cuales, más que referirse a su idea de lo que es el nihilismo, está refiriéndose en realidad a la interpretación o las interpretaciones que aquellos, debido a su constitución fisiológica, incluso inferior o decadente, hacen del nihilismo. En todo caso, no sería esta la única, evidentemente no sería esta la única ni la mejor manera de entender el nihilismo, al menos no para Nietzsche, ¿no? Que como les he dicho, pues, y como es de sobra conocido para los que hayan leído al autor, pues más que la idea unívoca de una verdad en sentido absoluto, tal y como se ha entendido predominantemente a lo largo de la tradición filosófica occidental, más bien plantea una serie de fuerzas, de perspectivas, de verdades que están en, en disputa, ¿no? Ahora bien, dicho esto, que es el marco general de la investigación, eh, tendríamos entonces también que reconocer que la misma está circunscrita a lo que recientemente ha sido la recepción, eh, si se puede decir, anglosajona, analítica, de la filosofía de Nietzsche, ¿verdad? Una filosofía que, bueno, hasta cierto punto fue renuente en muchos de sus más importantes personajes. Pienso, por ejemplo, lo que dice Bertrand Russell en la historia de la filosofía occidental sobre Nietzsche, ¿verdad? Que es un poco, no recuerdo con precisión lo que diga, pero es un poco despectivo, ¿no? Eh, bueno, por lo menos está, ¿verdad? Schopenhauer no aparece. Es decir, ha habido una cierta renuencia y ahora, ¿verdad? En lo que podríamos llamar tal vez la filosofía post-analítica, más bien, hay una suerte de renacimiento en torno a la recepción de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Principalmente, evidentemente, todo esto no va a estar citado en las diapositivas o en la conferencia, ¿verdad? Pero se pueden, es decir, si alguien tuviera interés en una bibliografía más detallada respecto de cuáles han sido los artículos que han aparecido, por ejemplo, en el Journal of Nietzsche Studies, sobre esta temática, con ocasión de la publicación en el año 2006 del libro de Bernard Regenster, Nietzsche on Overcoming Nihilism, pues yo con mucho gusto podría después, si alguien tuviera interés, remitirle los datos, ¿verdad? Que básicamente es una parte importante de la bibliografía
de mi trabajo. Esto respecto del contexto más amplio, más general, ¿verdad? Aquí está, digamos que esta sería como la división, según yo, de la ponencia, ¿verdad? Entonces, esta sería la primera parte, que es lo que tiene que ver con la contextualización. Bueno, entonces ya les conté un poco, bueno, estoy escribiendo la tesis de maestría, he buscado interpretaciones, me he encontrado estas muy interesantes que eh, tienen un elemento muy importante, ¿verdad? Y es justamente a lo que vamos, que es el tratar de poner, es un poco arriesgado, puede parecer, algunos han planteado incluso que es un anacronismo, ¿verdad? Bueno, es válido esa propuesta también, ¿no? Es de poner en diálogo, de poner en diálogo las propuestas contemporáneas de la metaética, eh, que bueno, ya es decir mucho, con el planteamiento de Nietzsche, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, digamos, hay una aclaración que a mí me parece válida, que me parece buena, que hace un intérprete en pues, en su artículo, en una serie de artículos que se publicaron bajo el título Nietzsche, Naturalism and Normativity, editado por Christopher Janaway, eh, y por Simon Robertson. Y él en su artículo, Naden Hussein, que también es un intérprete importante, que juega un papel importante en todo esto, ya lo veremos, él pues lo que dice es, bueno, Brian Later ha dicho en el 2002, si no me equivoco, que pues es el que ha dicho esto, ¿verdad? Que es una suerte de anacronismo, tratar de asimilar una de las propuestas o de las posturas de la metaética contemporánea a la filosofía de Nietzsche. Y él lo que ha dicho, lo que ha respondido o lo que ha señalado, más que responder, no es confrontativo, más que lo que ha señalado es que, bueno, sin embargo, es muy difícil no ver las similitudes, ¿no? En todo caso, es un experimento filosófico interesante, ¿no? Eh, Tanto más si atendemos a que nos referimos a un autor como Nietzsche, que ha considerado, y esto ya es de mi propia cosecha, ¿verdad? Que ha considerado, bueno, que una lectura objetiva, eh, completamente aséptica de los textos no es posible, sino que, bueno, siempre en la lectura que hacemos de los textos ponemos algo de de nuestra propia psicología, de nuestra propia fisiología, de lo que somos en tanto que individuos. Esto respecto del contexto, ¿no? Ahora bien, es necesario, quizá después será necesario introducirnos un poco en algunas consideraciones respecto de lo que se entiende por naturalismo, porque como bien se dijo, si entendí bien, como bien se dijo en la ponencia anterior, hablar de naturalismo a secas es bastante, pues es bastante amplio, ¿no? Se puede decir naturalismo de muchas maneras, ¿verdad? Después, tratando de mostrar la problemática en las diferentes interpretaciones que han hecho este ejercicio de tratar de asimilar alguna de las posturas metaéticas a Nietzsche, pues bueno, ver cuál es la postura de Nietzsche respecto de lo que debamos entender por verdad. Y finalmente, cómo esto encuentra su lugar en la discusión específica respecto de la superación del nihilismo, que por cierto, nihilismo también puede decirse de muchas maneras. ¿Qué discutimos exactamente entonces? Vamos a ver, bueno, ya dejamos claro, ¿verdad?, que una parte importante de la recepción reciente de las ideas de Nietzsche se ha centrado sobre todo en la discusión acerca de cuál de las posiciones en la metaética contemporánea es más asimilable a la posición nietzscheana. Bueno, ya hemos visto algunas de las reacciones que este tipo de planteamiento puede suscitar, ¿verdad? Con lo cual queda claro que en todo caso no deja de ser algo novedoso, ¿no? Eh, y ahora sí, digamos, al interior de este debate, es posible, o muchos autores han visto
en Nietzsche una suerte de naturalismo, ¿verdad? Eh, Creo que antes de avanzar sobre eso, mejor vemos un poco la cuestión de la definición de naturalismo, ¿verdad? Para no enredarnos mucho más, porque bueno, en todo caso, hacia el final de la conferencia veremos si se puede hablar de naturalismo en Nietzsche en este sentido, ¿no? Por naturalismo, entonces, entenderemos aquella postura metaética según la cual las creencias morales pueden ser evaluadas en términos de verdadero y falso, es decir, primero esto, ¿no? Se trata de una forma de cognitivismo y después, ¿verdad? No cualquier, una forma más específica de cognitivismo, que es aquella según la cual es posible rastrear por medio de los métodos de investigación propios de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, la cualidad esta de las creencias de tipo moral, ¿no? Eso dicho así rápido, ¿no? Ahora bien, el naturalismo de Nietzsche vendría dado, hasta donde yo entiendo, por el hecho de la importancia fundamental que tiene lo fisiológico en su visión del mundo. ¿Verdad? Por ejemplo, bueno, es muy conocido aquel pasaje si no me equivoco, de Ecce Homo, ¿verdad? En el cual Nietzsche, un poco con su estilo genial, lo que nos dice es más o menos que, bueno, que a él las discusiones más o menos escolásticas sobre la verdad y esas cuestiones, pues no le, mentiras, se ha dedicado un montón de textos a eso, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiere es poner el énfasis en lo fisiológico, ¿no? Porque entonces dice que para él el problema fundamental que realmente tiene que tiene peso y que va a decidir el futuro de la humanidad es el problema de la alimentación, ¿verdad? Eso por mencionar un ejemplo. Pero en la parte del primer capítulo de la tesis donde abordo esto, pues puedo sacar un montón de citas que van en esta esta misma tónica, ¿no? Eh, a propósito, si alguien tuviera interés, pues son interesantísimos los textos de Thomas Brogger, por ejemplo, sobre la relación de Nietzsche con la ciencia, la interpretación de Richardson en Nietzsche New Darwinism, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Ese es todo un debate, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de Nietzsche respecto de Darwin, ¿verdad? Sí, porque claro, en este libro de Richardson es muy interesante que hay una nota del pie de página completamente, no, que digo una nota del pie de página, son muchas páginas en realidad dedicadas a mostrar que, bueno, que Nietzsche pues no había leído muy bien a Darwin, ¿verdad? Y todo para al final decir, bueno, sin embargo, la crítica que hace a Darwin pues no responde directamente a estas pequeñas cuestiones de que si leyó bien los detalles y tal, ¿verdad? Porque conocido es, ¿verdad? Y a propósito se pueden también consultar los textos que dan cuenta de los préstamos bibliotecarios de Nietzsche cuando ha estado en la Universidad de Basilea, ¿verdad? Y es interesantísimo darse cuenta, ¿verdad? Y ahí aparecen, por ejemplo, Lange, ¿verdad? La historia del materialismo, ¿verdad? Es decir, y después la inquietud fundamental por el atomismo clásico, ¿no? Es decir, que Nietzsche, a pesar de que él mismo no ha sido, esto en el campo de las ciencias naturales, ¿verdad? Porque si hablamos de las ciencias del espíritu, claro que ha sido un experto, ¿verdad? Eh, ha sido su especialidad y bueno, más bien ha planteado una crítica importante que más bien se fue resucitando. Pero bueno, respecto a lo que está diciendo de las ciencias naturales, Nietzsche ha tenido la preocupación, ¿verdad?, de dotarse de una formación científica respecto a las ciencias naturales. Les ha concedido un lugar importante en su obra. Eh, por ejemplo, Eugene Fink ha considerado, fue el primero que al segundo periodo de Nietzsche lo llamó periodo ilustrado, ¿no? Y entonces está ahí en esas obras del periodo ilustrado sí está muy presente esta idea, ¿verdad? De que hay que volver a los métodos de las ciencias naturales, ¿verdad? Y que eso nos podría a la larga dar una pista sobre las cuestiones, también sobre el origen de la moral y tal, ¿no? Sin pretender que Nietzsche en ningún momento haya cedido, digamos, a la cuestión del positivismo o algo por el estilo, ¿verdad?
Porque entonces aquí la pregunta fundamental es hasta dónde llega el potencial explicativo de las ciencias naturales y sociales respecto de lo que tiene que ver con la formación de verdades. ¿Cuánto tengo? Media hora, ¿verdad? Entonces voy a avanzar un poco. Pasemos, bueno, esto respecto a algunas consideraciones respecto de la relación entre Nietzsche y el naturalismo, ¿no? Vean que ya he entendido en un sentido mucho más amplio que la primera definición que dábamos, ¿no? El problema de la verdad en Nietzsche, de verdad, es un problema pues, típico, clásico de la interpretación de Nietzsche, porque bueno, se ve ciertamente, y lo vamos a ver, tengo algunos ejemplos que, bueno, que me han gustado para ilustrar esto, que son, además, no es solo que me guste, es que son muy importantes, ¿no? En el cual, pues, parece ser que Nietzsche, la cuestión de la verdad es un poco compleja, ¿no? Porque, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en Verdad y Mentira en sentido extramoral, ¿verdad? Y esto es una cita tal cual, ¿no? Dice Nietzsche, el intelecto, en cuanto medio para la conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas capitales en la ficción. Verstellung, la palabra que usa Nietzsche, ¿verdad? Mm, Pues la ficción es el medio por el cual se conservan los individuos más débiles y menos robustos, aquellos a los que no se les ha concedido cuernos o la afilada dentadura de un animal carnicero para entablar la lucha por la existencia. Ese arte, es importante, pues aquí está lo poético, ¿no? De la ficción llega a su cima en el ser humano. Casi no hay nada más inconcebible que el que haya podido surgir entre los humanos un impulso sincero y puro hacia la verdad. Sus sentidos, continúa Nietzsche, no conducen por ninguna parte a la verdad. Y continúa un poco más adelante. En realidad, ¿qué sabe el ser humano de sí mismo? ¿Sería capaz de percibirse por completo, aunque solo fuese por una vez, tendido como en una vitrina iluminada? ¿Acaso no le oculta la naturaleza? La naturaleza es la que le oculta, ¿verdad? Die Natur, la mayor parte de las cosas, incluso sobre su cuerpo, para así, alejado de las circunvoluciones de los intestinos, del rápido flujo de las corrientes sanguíneas y de los intrincados estremecimientos de sus fibras, retenerlo encerrado en una conciencia orgullosa y embaucadora. E insiste, ¿verdad? Y después sigue con esta idea de que es la naturaleza, ¿no? De la cual la naturaleza, ella, tiró la llave. De hecho, Nietzsche no vuelve a decir naturaleza, utiliza el pronombre, ¿verdad? Para referirse a ella, a la naturaleza, ¿no? Es decir, sigue con la misma línea, ¿verdad? Entonces, claro, aquí hay yo diría que hay dos niveles en los cuales puede entenderse la verdad, ¿no? Primero, lo que para uno es verdad, ¿verdad? Que no necesariamente, digamos, diríamos en términos semánticos, se corresponde con una descripción del mundo, ¿verdad? Es decir, hablando en términos de, pues, de lo que sería el sentido común, ¿verdad? Que es cuestionable también, ¿no? Eh, no describe, puede ser que yo esté engañado, ¿verdad? De hecho, la propuesta aquí es que, claro, todo lo que, porque aquí la idea es que necesita el ser humano las mentiras, ¿verdad? Verdades que en realidad son mentiras, ¿verdad? Para poder seguir viviendo, para enfrentarse a lo que implica la existencia, al dolor, al sufrimiento y tal, ¿no? Todo el tema del nacimiento de la tragedia y esas cosas, ¿no? Entonces, eso es un primer nivel, digamos, y parece ser que es muy difícil salir de ahí, ¿verdad? No hay un impulso a la verdad, eh, porque claro, la naturaleza tiró la llave, es una imagen bellísima literariamente, ¿no? Ahora bien, esto respecto de la cuestión de la verdad en Nietzsche. Ahora me gustaría referirme eh, brevemente a algunas cuestiones relacionadas con la idea de la superación del nihilismo, ¿verdad? Porque claro, nihilismo se dice de muchas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la interpretación de Nadeem Hussein, ¿verdad? Que es el que propone una suerte de ficcionalismo,
¿verdad? Una error theory es lo que él propone, ¿verdad? Es decir, seguimos en la idea de que se pueden evaluar las creencias morales en términos de verdad y falsedad, pero con el añadido de la error theory, ¿no? Eh, Ahora bien, Nadeem Hussein sí se encuentra con este problema y es el siguiente. Eh, Nietzsche insiste mucho, ¿verdad?, en que un acceso eh, objetivo, racional, aséptico, a lo que sea que sí, que sea la verdad en sentido objetivo, no solamente no es posible, sino que no solamente no es deseable, no solamente no es posible, sino que no es deseable, ¿verdad? Es esta idea de que de la máscara, ¿no? Entonces, claro, supongamos que hubiera alguien con una máscara, ¿verdad? Entonces yo le quito la máscara para ver la verdad, su verdadero rostro, pues resulta que hay otra máscara. Y siempre hay otra, porque claro, porque todo es interpretación, porque estamos envueltos en el lenguaje, ¿verdad? Que de alguna manera es algo como que nos envuelve, ¿no? Y cuesta salirse de ahí, y sin embargo, los espíritus libres tendrían un acceso privilegiado a la verdad, a cómo el mundo es, ¿no? Aquí se encuentra entonces una contradicción. ¿Cómo puede ser que los espíritus libres, porque claro, los espíritus libres además tienen la cualidad de crear nuevos valores, ¿no? Eh, sí, entonces el problema aquí es cómo es posible que haya un acceso a la verdad, eh, y se puedan crear nuevos valores, ¿no? La cuestión de la ficción, ¿verdad? Para no hacer como por ejemplo hace Regenster, ¿verdad? La cuestión de la ficción juega aquí un papel fundamental, porque entonces, claro, eh, Hussein va a hablar de ilusiones verdaderas, ¿no? Entonces, supongamos, ¿verdad? Porque supongamos que uno está explicándole a alguien cómo hacer un juego, ¿verdad? Y que entonces le dice, bueno, supongamos que, no sé, este lápiz o el tenedor o lo que sea es el jugador, y, ¿verdad? Pero claro, uno no cree realmente, ¿verdad? Que las cosas que estamos haciendo, ese como si, ¿verdad? Porque claro, está la cuestión poética, ¿no? De que creo la verdad, de que cada uno se crea su verdad, ¿verdad? Y entonces no puede ser en este sentido, si uno, digamos, no puede ser un como si en ese sentido, porque uno realmente no está comprometido con la idea de que el lápiz realmente sea el jugador. O cuando los niños jugaban, ¿verdad? De que si tocaban el suelo se quemaban, porque como que fuera lava. Si realmente creyera que es lava, pues tendría mucho miedo, ¿no? No estaría tan contento, ¿verdad? Eh, entonces, para que no sea así, porque claro, es que el espíritu libre está comprometido con aquello que cree, aunque sea su interpretación del mundo, ¿verdad? Además de que se ve la cuestión aquí dificilísima de ver bueno, de que cómo puede ser que uno crea algo que sabe que no es verdad, ¿verdad? Entonces, las ilusiones honestas, más que ser un como si, serían una suerte de, como las alucinaciones, ¿verdad? Que bueno, que yo puedo alucinar, que no sé, que hay una serpiente venenosa, lo que sea, y realmente me da miedo y no hay nada, ¿verdad? 5 minutos. Pucha, ya voy a apurarme. Gracias. Bueno, nada más creo que se puede terminar y después en el espacio de conversación, si hubiera más tiempo, seguimos, ¿verdad? Nada más quería que viéramos esta cita, que es del cuarto libro de la Galla Ciencia. Dice Nietzsche, los hombres elevados, los espíritus libres, se distinguen de los inferiores por ver y oír indeciblemente más, y por ver y oír pensando, y esto es lo que les distingue precisamente al hombre del animal y a los animales superiores de los inferiores. Aquel que se eleva a la altura de la humanidad, el mundo se le vuelve cada vez más pleno, les llegan cada vez más anzuelos del interés, la cantidad de estímulos crece continuamente. Pero en todo ello una ilusión lo acompaña constantemente. Cree estar como espectador y oyente ante el gran espectáculo visual y sonoro que es la vida. Califica su vida de contemplativa y pasa así por alto que es él mismo el auténtico poeta
de la vida. Esto es perspectivismo, ¿no? Y quien la prolonga poéticamente. Como poeta le es propia ciertamente la vis contemplativa y la mirada retrospectiva a su obra, pero al mismo tiempo y en primer lugar le es propia la vis creativa que le falta al hombre activo. Nosotros, los pensantes sintientes, somos los que hacemos real y continuamente algo que aún no existe, algo que aún no existe, la idea de la creación de nuevos valores, ¿no? Eh, Todo el mundo en eterno crecimiento de estimaciones, colores, pesos, perspectivas, escalas, afirmaciones y negaciones. Bueno, creo que no me va a dar tiempo de ver esto, nada más creo que termino con esto. Hay ciertos pasajes donde está muy presente este compromiso, ¿verdad? Con la verdad. La crítica, por ejemplo, al puro comienzo, de más allá del bien y del mal, es, bueno, precisamente que los filósofos no han sido capaces de aprehender la verdad. Sin embargo, no hay verdad en ese sentido, sino que todos son interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, una manera de lidiar con esto es justamente decir que, bueno, que nos encontramos delante de una contradicción en la obra de Nietzsche, que Nietzsche, bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Ya estamos. 2 minutos. Bueno, sí, eso, que estamos delante de una contradicción y que no ha sido un error del autor, sino que él mismo ha considerado que la vida, la realidad en sí misma es contradictoria. Y entonces, bueno, si la filosofía, si los nuevos filósofos quieren dar cuenta de la realidad, tendrán que aprender a vivir con la contradicción, que ha sido más bien el miedo, ¿verdad? Porque claro, más bien lo que se trata siempre es de huir a la contradicción. Esto como una hipótesis, ¿verdad? Para tratar de explicar y entender a Nietzsche. Creo que estamos, ¿no? Eh, con esto. Ok, Entonces les agradezco muchísimo por escucharme y quedo atento a sus comentarios.